Muchas gracias. Continuemos con la presentación de la doctora Liliana Vélez, manejo farmacológico de la miopía, complementario a la charla del doctor Giovanni, que nos aterrizó, nos ubicó en el contexto del control de la miopía o el manejo de la miopía, y ahora continuamos con otra parte del manejo, que es el manejo farmacológico. La doctora Liliana Vélez es médico de la Pontificia Universidad Bolivariana, especialista en oftalmología de la misma universidad, oftalmología en pediatría y estrabismo de la Universidad del Valle, práctica clínica en la Clínica Oftalmológica San Diego, en la Clínica de Oftalmología Laureles también, y es docente de posgrado en oftalmología e investigadora de su alma mater también. Con ustedes la doctora Liliana. Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación y para mí siempre es un placer compartir algo de lo que sé con ustedes. Entonces, pues a mí me correspondió el control farmacológico de la miopía. Y pues como la miopía y el control de la miopía es un tema pues como tan actual, entonces yo he estado en varias conferencias y me he dado cuenta que a veces encuentro como unos conceptos que no son tan exactos y que es un tema que se presta además para dar como conceptos muy personales. Entonces yo decidí hacer una charla basada solamente en la evidencia. Entonces revisé el nivel de evidencia más alto corresponde a los estudios, a los metaanálisis y a las revisiones de los controles, de los estudios clínicos controlados aleatorizados. Entonces hice una revisión de los últimos 10 años de los metaanálisis y las revisiones de estos estudios. Aquí les voy a mostrar la bibliografía, pues si quieren, ahí la tienen pues para que están muy interesantes todos los estudios, son estos y pues también estos, que hice una revisión como muy completa del tema. Como decía aquí el doctor, pues la miopía ha aumentado la prevalencia de forma dramática en los últimos años. En Estados Unidos, en los últimos 30 años, se ha duplicado la prevalencia y ha pasado de un 20% en 1974 a un 41.9% en los primeros años del 2000, que fue pues como el último estudio que se hizo de la prevalencia. En Asia y sobre todo en el este de Asia, la miopía es pandémica, ¿cierto? Entonces, resulta que el este de Asia que está sobrepoblado, porque ahí está pues Taiwán, China, Japón, Singapur, Corea, son países sobrepoblados, ahí las prevalencias pueden llegar hasta el 95%. Entonces, pues es una enfermedad que cada día va en aumento, que cada día afecta a niños más pequeñitos y vamos a tener niveles más altos y más severos de miopía. Se calcula que para el 2050, pues la miopía va a tener un ascenso tan elevado que va a llegar a afectar el 50% de la población mundial, o sea, 5 billones de personas en el planeta van a tener miopía. Y lo más grave es que de esos 5 billones, el 10% va a corresponder a una miopía severa, o sea, una miopía por encima de 6 dioptrías. Entonces vamos a tener niños muy pequeñitos con enfermedades muy graves en sus ojitos debido a tener pues esta miopía severa. Entonces, pues la miopía es una causa muy importante de discapacidad visual porque puede producir todas estas patologías, puede producir degeneración corioretinal, neovascularización coroidal miópica, degeneración macular miópica, y la degeneración macular miópica en este momento es la principal causa de ceguera en Japón, desplazando todas las otras causas de ceguera. En Irlanda y en Israel, pues que son razas completamente distintas y son genes completamente distintos, la miopía está dentro de las 5 primeras causas de ceguera. Entonces, pues ha afectado y no solamente que se presente, sino que además está dejando ciegos a nuestros pacientes y especialmente a nuestros niños. Y también pues está muy relacionada con el desprendimiento de retina. Y yo les quería contar que pues cada vez yo lo veo más en mi práctica clínica. Antes era exótico uno encontrar un niño de 1 año con una miopía de -4, de -5, pero ya es el pan de cada día. Ya es súper frecuente encontrar niños de menos de 3 años con miopías por encima de 6. Y en lo que llevo del año ya he tenido 2 pacientes, una niña de 5 años y un niño de 7 con desprendimiento de retina.
Y un desprendimiento de retina en un adulto es muy grave porque se puede volver a pegar la retina, pero la visión no se recupera del todo. Pero en un niño es una catástrofe, porque es muy difícil que la retina se vuelva a pegar. Y si se pega, no recupera la visión para nada. O sea, son niños que están quedando con un ojo único, que además es un ojo único con una miopía severa y con el riesgo de tener un segundo desprendimiento de retina. Entonces, como decía el doctor, la idea de todas estas charlas es que evitemos llegar a esto. O sea, más que la estadística, ¿cuántos miopes hay en el mundo? Es que veamos que en nuestra consulta cada vez hay menos niños con miopías severas y menos niños que se están quedando ciegos por causa de la miopía. Entonces, pues yo no he terminado el año y espero que no tener más casos este año, y espero que cada año pues sean menos, porque la idea es que aprendamos qué herramientas tenemos y que las tenemos que usar para evitar llegar a estos casos tan tristes que les estoy contando hoy. En cuanto a la progresión, no se sabe el mecanismo exacto por el cual ocurre la progresión. Se sabe que es más o menos 0.5 dioptrías en caucásicos y 1 dioptría al año en niños asiáticos. Los asiáticos tienen, pues, los niños asiáticos tienen esa predisposición a empezar a tener miopía a una edad más temprana y a tener una progresión mucho más rápida. En cuanto a la progresión y a la aparición de miopía, pues el 70% es por causas que no podemos modificar: la edad, la condición genética del paciente, la raza, y en un 30% son los factores ambientales que sí los podríamos modificar. O sea, de todos modos hay mucho peso en la condición genética del niño. Una vez escuché como en una conferencia que decían como que si un papá, si un niño tiene un papá miope, entonces tiene un 25% de riesgo, y si tiene la mamá también, entonces es el 50%. Pues ojalá fuera así. Lo que pasa es que la miopía se puede heredar de forma autosómica recesiva, autosómica dominante, de forma ligada al sexo, y se han encontrado 18 locus asociados al crecimiento del ojo con la miopía. O sea que casi que sí o sí uno lo va a heredar, y no solamente si tiene padres con miopía, no solamente si la primera línea está afectada, también los tíos, los primos, toda esa herencia, toda esa carga genética cuenta. O sea que todos esos pacientes que tienen antecedentes familiares de miopía son pacientes en riesgo, en los que tenemos que empezar a hacer cosas para evitar que la miopía aparezca. Se han hecho entonces, por todo lo que les he contado, muchas intervenciones y muchos esfuerzos, esfuerzos farmacológicos, esfuerzos ópticos, para tratar de minimizar esa aparición y que además la progresión sea más lenta. Se han encontrado que los fármacos son un poco, pues tienen un poco más de éxito para controlar la miopía que los aspectos ópticos. Y dentro de los fármacos, pues el único que no funciona es el timolol, que se usó durante mucho tiempo. Todos los estudios demuestran que el timolol no funciona. Se usaba con la premisa de que al aumentar la presión del ojo, eso hacía que el ojo creciera, entonces aumentaba la miopía, pero no es cierto. Todos los estudios han demostrado que el timolol no funciona, el timolol no sirve, y además tiene muchos efectos secundarios sistémicos. Dentro de los fármacos, los que más uso han tenido y los más exitosos han sido los agentes antimuscarínicos. Y hay 2 agentes antimuscarínicos: la pirenzepina, que es un M1 selectivo, y la atropina, que actúa a nivel de los 5 subtipos muscarínicos, o sea que no es selectivo. Entonces, aquí encontramos, este es como un resumencito de todas las intervenciones que se han hecho. Aquí vemos los lentes de contacto multifocales, la ortoqueratología, pues como el nivel de éxito que se ha encontrado en la evidencia, entre el 39 y el 45%, la pirenzepina un 50%, y las diferentes dosis de atropina pues han llegado hasta un 77% con la atropina al 1%, y con las dosis bajas más o menos un 50%. Los factores ambientales, pues dentro de todos estos metaanálisis que revisé, me encontré que los factores ambientales, pues tenemos 2 muy importantes. Primero son las actividades al aire libre, y las actividades al aire libre pues van a tener un efecto protector para reducir la aparición de miopía.
Entonces, si tenemos un paciente que tiene riesgo genético, ya sea por la raza o ya sea por los antecedentes familiares, pues tenemos que decirle a sus papás, este niño tiene que hacer actividades al aire libre. Antes se pensaba que las actividades al aire libre estaban relacionadas con que no fueran sedentarios, sino que salieran a jugar al parque. Pero ya se sabe que es el sol, recibir sol directamente, lo que hace que funcione, pues que disminuya esta incidencia de miopía. Al exponerse al sol se produce un aumento de la dopamina con un aumento del óxido nítrico que modula el crecimiento del ojo. Entonces, no tienen nada que ver las actividades físicas, sino exponerse al sol al menos 1 hora y media todos los días. 1 hora y media todos los días, que puede sonar como muy fácil, pero los niños están cada vez más acostumbrándose a hacer actividades en interiores, son más sedentarios, evitan pues ir al parque, evitan pues como relacionarse incluso entre ellos, sino que prefieren estar solos con el celular en un rincón del colegio, ¿cierto? Entonces, es muy importante hacer énfasis en esto. Cambiar este hábito disminuye hasta un 50% de la incidencia en pacientes que tienen riesgo. Pero una vez que ya se establece la miopía, pierde peso completamente las actividades al aire libre. Y los estudios han demostrado que tiene una evidencia muy débil que las actividades al aire libre puedan disminuir la progresión. O sea, que disminuyen la incidencia, que no se presente. Pero una vez que ya el niño lo tiene, no disminuye la progresión. Entonces casi que es lo mismo que haga o no haga actividades al aire libre, claro que es mejor que haga pues, pero pues no hay una evidencia muy fuerte que nos demuestre que va a disminuir la progresión cuando ya la miopía está instaurada. En cuanto a las actividades de cerca, se ha demostrado que actividades a menos de 30 centímetros o por más de 30 minutos hacen que la miopía progrese, o sea, todos los niños del mundo, ¿cierto? Y además, ahora en los colegios la moda es que todos los niños a partir de los 6 años tienen una tablet y en esa tablet descargan una aplicación y ahí ven la clase y ahí hacen las tareas. Hasta los colegios más Montessoris, pues digamos, tienen ahora pues esta aplicación, ¿cierto? Nosotros, el grupo de oftalmopediatría, ha enviado cartas a los colegios diciendo que no se debe hacer, que hay que evitar al máximo el uso de tecnología, sobre todo tecnología de cerca, y además durante periodos prolongados, ¿cierto? Entonces a los papás hay que educarlos y decirles, lo que dice la Academia Americana de Oftalmología Pediátrica de Estrabismo, cero tecnología, cero, de los 0 a los 3 años, de los 3 a los 6, máximo 1 hora al día. Y de los 6 a los 14, máximo 2 horas al día. También la distancia, las pantallas de cerca a más de 30 centímetros, el computador de escritorio a más de 60 y el televisor a más de 2 metros. Entonces, y los papás dicen, lo que tú dijiste, es imposible. Y yo les digo, sí es posible, yo tengo una hija de 5 años y ella es cero tecnología. Es muy difícil porque tengo que llegar, ayer revisamos en la clínica San Diego 120 niños por el Día Mundial de la Visión. Y yo llegué a jugar toda la tarde hasta las 7 de la noche, pero es lo que hay que hacer, pues si uno quiere hacer un cambio y además quiere evitar que los hijos se enfermen de los ojitos, entonces hay que explicarles a los papás por qué es importante que se involucren en la educación de los hijos. Ahora vamos a hablar pues ya de lo que nos corresponde. En cuanto a la pirenzepina, que es el primer fármaco que les quiero contar, es un antimuscarínico selectivo M1 y se consigue en un gel oftálmico al 2% que se usa 2 veces al día. De pirenzepina se han hecho 2 estudios, 2 RCTs, uno se hizo en Asia, otro se hizo en Estados Unidos y demostró la pirenzepina que cuando se aplicó en estos estudios durante un año disminuyó la progresión de la miopía en un 50%, o sea, un medicamento muy exitoso. Disminuye la midriasis, pero la acomodación sí tiene efectos sobre la acomodación, incluso un poco más que la atropina. No se volvieron a hacer estudios porque no se consigue y nadie sabe por qué no se consigue, no está disponible, entonces los estudios se han hecho con base en el medicamento que tenemos disponible, que es la atropina. Ay, gracias, lo máximo. La atropina, pues nos vamos a centrar hoy en atropina, y la atropina, que es el sulfato de atropina, es un derivado de las plantas de la familia Solanaceae, donde está la belladona y la mandrágora, y es un receptor antimuscarínico no selectivo
con afinidad por los 5 subtipos muscarínicos. Recordemos que los receptores muscarínicos están en el músculo liso y los músculos ciliares son músculo liso, en el corazón y en el sistema nervioso central y también en la retina, en las células amacrinas. Los efectos después de su aplicación, lo que encontramos es midriasis, que empieza a los 30 minutos y puede durar por 7 días. Y también cicloplegia, que empieza más o menos a los 40 minutos y puede durar hasta 14 días. Normalmente, y en nuestro ambiente clínico lo hemos usado para hacer refracción cicloplégica, también está aprobado por la FDA para el tratamiento de la ambliopía, además para el espasmo de acomodación cercana, y ahora lo usamos para el control de la progresión de la miopía. El mecanismo de acción se sabe que el mecanismo no es acomodativo. Desde 1960 se empezaron a hacer estudios con atropina y con diferentes medicamentos como ciclopentolato, midriasil, pues tropicamida, porque se creía que al controlar la acomodación disminuía el crecimiento del ojo. O sea, antes se pensaba que la miopía aumentado por un mecanismo acomodativo. Entonces, los primeros estudios que se hicieron comparando tropicamida con ciclopentolato con atropina, pero se dieron cuenta que en los ratones y en algunos pollos que no tienen el músculo ciliar, los músculos ciliares no son lisos, sino estriados, o sea que ahí no hay receptores muscarínicos, sino nicotínicos, la atropina actuaba igual. O sea, no tenían ahí los receptores en el mecanismo de acomodación y la atropina seguía funcionando, seguía disminuyendo la progresión de la miopía. Y también hicieron algunos estudios haciendo ablación de células amacrinas, que son las células que hacen sinapsis con las células ganglionares de la retina, y se dieron cuenta, pues además, que aparte de que no es un mecanismo acomodativo, es un mecanismo además extrarretinal. Entonces, hay dos teorías de cómo actúa. O sea, se sabe que lo que hace la atropina es disminuir el crecimiento axial, ¿cierto? Y se piensa que es por dos vías. Primero, la primera teoría dice que llega a los receptores muscarínicos del EPR, la coroides y también la esclera. Y a nivel del EPR produce una liberación de óxido nítrico, ¿cierto? A nivel de la coroides produce un engrosamiento de la coroides que es transitorio y es muy parecido a ese engrosamiento que se da durante la metropización cuando hay ese desenfoque de los primeros años, y es igualmente transitorio. Y también a nivel de la esclera va a producir una reducción en la síntesis de glicosaminoglicanos y ADN en los condroicitos y los fibroblastos, o sea, va a disminuir el crecimiento del ojo, ¿cierto? Entonces, esta es una de las teorías, y otra teoría dice que al aumentar el diámetro de la pupila, pues el ojo va a recibir más luz ultravioleta A, y la luz ultravioleta A lleva a la producción de dopamina, y la dopamina es un precursor, del óxido nítrico. Entonces, definitivamente es una disminución en el crecimiento del ojo por un aumento en la producción de óxido nítrico, que puede ser por cualquiera de estas dos vías, pero el mecanismo no es acomodativo. En cuanto a los efectos adversos de la atropina en general, pues todos los estudios nos han mostrado que estos son los más frecuentes. La conjuntivitis alérgica se presenta hasta en un 4%, el GLER en el 1%, la dilatación de la pupila y la alteración de la acomodación. Miren estos efectos secundarios, no se ha descrito ningún efecto secundario sistémico, o sea que es un medicamento que tiene efectos secundarios molestos, pero es muy seguro, y todos los efectos secundarios desaparecen al interrumpir el medicamento, ¿cierto? Entonces, a mí a veces me preguntan, ay, pero yo sí le puedo dar a un niño que tiene síndrome de Down. Sí, porque no tiene ninguna absorción a nivel del sistema nervioso central con la aplicación tópica. Pero, ¿y si el niño convulsiona? También se le puede dar, porque a nivel sistémico no se ha encontrado ningún efecto secundario. A veces uno lo compara un poquito con el ciclopentolato, que acuérdense que el ciclopentolato sí tiene una absorción a nivel del sistema nervioso central y produce síndrome confusional, y a mí una vez me convulsionó un niño en la sala de espera por aplicarle ciclopentolato. Entonces, por eso no se hacen refracciones cicloplégicas en menores de 6 meses, ni en niños que tienen alteraciones del sistema nervioso central, pero es por el ciclopentolato, no por la atropina, que a veces da como un poquito de miedo, y uno dice, pues yo sí, es un miope, pero tiene síndrome de Down, y además tiene 3 años,
claro, pues es ideal porque sabemos que va a tener una progresión muy rápida de la miopía y es un paciente ideal porque además no va a tener efectos secundarios sistémicos. Todos los estudios lo que han estudiado es esto: diferentes concentraciones, progresión de la miopía, el efecto rebote, el tamaño de la pupila y la acomodación, y también el papel que tiene la atropina sobre el astigmatismo, la presión intraocular, el electroretinograma y los efectos secundarios. Entonces, aquí les voy a mostrar como los primeros estudios como más importantes que surgieron. Fue este de 1984, este estudio de Broadstein nos mostró, comparó ciclopentolato con atropina y nos mostró que la atropina disminuía la progresión hasta en un 88.7% de los pacientes estudiados. Posteriormente, en el 2006, Chua, que este es el ATOM-1, el estudio ATOM-1, comparó atropina al 1% con placebo y nos mostró que el éxito, el porcentaje de éxito de la atropina fue el 76.7%. Y posteriormente, en el 2012, Chia hizo esta publicación, que es el estudio ATOM-2, y en el ATOM-2 se estudió diferentes concentraciones de atropina. Se comparó atropina al 1%, al 0.5, al 0.1 y al 0.01. De hecho, el grupo de atropina al 0.01 iba a ser el grupo control, o sea, casi que el grupo placebo. Pero se llevaron una sorpresa porque encontraron, como todos los grandes descubrimientos fue por casualidad, entonces se encontraron que la atropina al 0.01% era demasiado efectiva con menos efectos secundarios y encontraron que tenía una efectividad en disminuir la progresión de 59.1%. Esta diapositiva tan fea, ¿cierto?, tan maluca y tan miedosa, es para mostrarles que se han hecho demasiados estudios para evaluar la efectividad de la atropina en diferentes concentraciones. Lo triste es que todos se han hecho en Asia y en Occidente no se han hecho estudios que tengan peso. Todos los estudios han sido estudios descriptivos, pero no se han hecho estudios clínicos. Y aquí es como un resumencito mostrándonos en los diferentes estudios que les conté ahorita cómo se comportó la progresión de la miopía con cada una de las concentraciones de atropina. Entonces aquí vemos que con el placebo la progresión fue 1.4 dioptrías al año. Con atropina al 1%, perdón, la progresión fue 0.28, o sea, muy exitoso. Y con atropina al 0.01 fue 0.49 la progresión, pero aquí viene qué pasó cuando se suspendió la atropina, porque acuérdense que los estudios ATOM fueron 2 años de tratamiento. Cuando terminó el segundo año interrumpieron el tratamiento y se hizo seguimiento por 1 año de washout y se encontró cómo actuaba y cómo respondía la atropina, la miopía, al quitarle la dosis que venía aplicándose de atropina. Y aquí nos muestra el efecto rebote. Con atropina al 1%, que los pacientes solo tuvieron una progresión de 0.28, cuando se suspendió hubo un incremento exagerado de la miopía, o sea, 1.14 dioptrías por año. En cambio, al 0.01%, que fue 0.49, pues como muy discreto la tasa, nos mostró que cuando se suspendía los pacientes no progresaban, se quedaban en 0.28 dioptrías al año. Entonces vamos a hablar de los pros y los contras de cada una de las concentraciones, pues de las que nos competen. La atropina al 1% pues va a producir una disminución de la longitud axial entre el 70 y el 94%, pero produce fotofobia y dificultad para trabajar de cerca hasta en el 38% de los pacientes, o sea, es muy poco tolerada y la mayoría de los pacientes la abandonan. El electroretinograma, el astigmatismo y la presión intraocular no se modifican, es completamente normal, y el efecto rebote, como vimos ahorita, es demasiado alto. En cambio, con la atropina al 0.01% encontramos que es el medicamento que tiene el mejor índice terapéutico porque reduce la progresión de la miopía en un 50%,
pero tiene muy pocos efectos secundarios que son muy bien tolerados, y en estos pacientes pues hay una disminución en el tamaño de la pupila y no tienen tantas dificultades para trabajar de cerca, sobre todo si el medicamento se da como se debe dar en la noche, para que al otro día el paciente no tenga ninguna dificultad. Igual en el astigmatismo, el electroretinograma, la presión, normal, el efecto rebote, mínimo. Pasemos. Y aquí les voy a mostrar esta gráfica. Aquí es sobre el equivalente esférico, la atropina al 1%, miren esto. Pues disminuye el equivalente esférico, pero al interrumpirlo, el efecto rebote hace que casi que alcance el placebo. En cambio, el verdecito, que es la atropina al 0.01, pues en el tiempo se mantuvo su efecto. E igual aquí, que sobre la longitud axial, pues vemos cómo la atropina al 1% actúa de forma más rápida, pero el efecto rebote es mayor, entonces por eso está pues limitado su uso. Y pues este autor, Héctor, ¿cómo se llama? Chinchowski. Este autor es un alemán que él hizo una recopilación de todos los estudios que hay hasta el momento, y él lanzó pues esta guía de aplicación, y con base en esta guía de aplicación todas las oftalmopediatras empezamos a aplicar el medicamento en nuestros pacientes. Entonces la atropina al 0.01%, pues como vimos es la primera elección para el tratamiento. ¿Y en quién se aplica? En los pacientes que tienen un equivalente esférico entre -1 a -6. Pero pues dirán algunos, pero -1 tan poquito. Buenísimo que esté poquito, pues porque la idea es que el paciente se mantenga en el menor grado de miopía. O sea, si el paciente, ¿para qué vamos a dejar avanzar un paciente a -6, a -7, si ya sabemos todo lo que puede ocurrir, a todo lo que nos puede llevar la miopía? La idea es empezar lo antes posible. Como ustedes pueden ver aquí, no hay un límite de edad. Entonces, a veces me dicen, ay, pero es que es un paciente de 1 año. Buenísimo, mejor, porque es que gravísimo un paciente de 1 año, pues con esta calculadora que uno le pone, pues ni siquiera sale, esa calculadora tiene un límite, ni siquiera saca pues hasta dónde puede llegar un paciente que de 1 año ya tenga una miopía de 3. Entonces, entre más rápido, pues mejor, y entre el equivalente esférico esté menor, pues más rápido hay que empezar y más va a ser más útil. Aquí vemos que se aplica por 2 años, entonces yo pongo en la fórmula atropina al 0.01%, aplicar 1 gota en cada ojo todas las noches durante 2 años. Cierto, una fórmula muy charra, uno nunca le manda, aplícatelo 1 año y medio, pero aquí hay que ser muy claro con los pacientes, hay que aplicárselo por 2 años como mínimo, y cada 6 meses, o sea, se deben hacer evaluaciones semestrales con biometría, cicloplegia y obviamente pues mirar la retina y todo lo que haya que mirar, la presión intraocular. Se suspende cuando la progresión después del 2.º año alcance 0.25 dioptrías por año, o sea que esté ya muy estable. Y se reinicia si en algún momento, si en alguno de esos 6 meses que vino el paciente le encontramos que la progresión es mayor a 0.5 dioptrías, o sea hay que mantener la progresión por debajo de pues 0.25, o sea, por debajo de 0.5. Si está en 0.5 o mayor, hay que reanudar. Y la atropina al 0.01%, pues mostró que cuando se reanudaba, mantenía esa disminución en la progresión por encima de las otras dosis. La atropina al 1% se cuestiona si se puede usar como segunda línea de tratamiento en pacientes, porque hay pacientes a los que no les sirve nada. No les sirve el lente multifocal, no les sirve la ortoqueratología, no les sirve la atropina. Hay pacientes que progresan sí o sí. Entonces se ha cuestionado si de pronto en esos casos usar atropina al 1%. Lo malo es tendríamos que mantenerlo durante muchísimos años con los efectos secundarios que tiene y teniendo un susto horrible del efecto rebote que le podría dar en algún momento. Se usa de forma off-label porque en Estados Unidos no está aprobado por la FDA. Entonces, en Estados Unidos, si ustedes tienen un colega, él nunca lo va a usar porque no está aprobado. O sea, es aquí pues que lo usamos y en la mayoría del planeta sin estar aprobado para este uso. No lo ha aprobado la FDA porque dice que sí, pues que tiene efectos adversos y además que como va a tener la pupila dilatada de forma prolongada, a largo plazo podría producir degeneración macular y catarata.
Pues no está comprobado, pero eso dice la FDA hasta el momento. En conclusión, la atropina, la pirenzepina, la ortoqueratología y los lentes de contacto multifocales son muy efectivos y reducen la progresión de la miopía de una forma estadísticamente significativa en términos de refracción y además de longitud axial. Y la atropina, al 0.01%, ha demostrado la mejor evidencia clínica con efectos secundarios mínimos y con una excelente tolerabilidad. Y puede reducir en pacientes asiáticos incluso la progresión hasta en una dioptría por año, pues falta estudios en pacientes que no sean asiáticos. Todas las dosis disminuyeron la progresión y las dosis altas pues se relacionan con efectos secundarios y además con efecto de rebote. Al futuro nos queda todo por estudiar y todo por aprender. Nos falta saber cómo la miopía hace para progresar y qué efecto tiene, cuál es el efecto real y cómo actúa la atropina, pues no teoría, sino cómo realmente lo hace sobre la progresión de la miopía. Además, hay que buscar alternativas para que los pacientes puedan adaptarse y se puedan adherir al tratamiento, porque las gotas en los niños, ustedes saben que es un poco difícil aplicarles gotas y todos los días durante 2 años, entonces pues sería bueno encontrar otra manera de aplicarlo. Incluso han estudiado equipos que producen como radiaciones de luz ultravioleta que aumentan los niveles de óxido nítrico de una forma muy alta y que se pueden aplicar como una vez al mes. Entonces, pues todavía no está probado, pues sí son como teorías también. Hay que hacer estudios en niños no asiáticos, hay que averiguar cuál es la dosis óptima de la atropina, cuál debe ser la duración del tratamiento ideal y además cómo hacer para disminuirlo o interrumpirlo de una forma que sea más segura. Además, no hay estudios que combinen atropina con otras ayudas que tengan peso científico. Pues sí hay estudios, pero ninguno está bien realizado, ni tiene peso científico. Entonces, para apoyarnos y decir, miren papás, hay que ponerle el lente multifocal más atropina, porque así no sería 50 más 30, sino 99. ¿Cierto? Entonces, es muy importante que realicemos estudios en conjunto además para saber cómo funcionan las dos cosas cuando se usan al mismo tiempo. Y prevenir la miopía en pacientes que tienen alto riesgo, como en pacientes que tienen antecedentes familiares de primera o de segunda línea. Muchísimas gracias.